abogado, y le doy la bienvenida a Raúl, al señor Raúl desde el Chaco, Raúl Coronel. Hola, sí, buenas tardes. ¿Cómo está Raúl? Buenas tardes, gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por permitirme salir al aire y bueno, un saludo para toda la audiencia. Si ya estamos, no sé, o estamos Ya haciendo una estamos en prueba. vivo, Ah, estamos exactamente. en vivo. Ya lo estamos viendo en la pantalla y qué importante esto de poder informarnos, poder educarnos sobre los cuidados ambientales, ¿no? Porque solamente amamos y cuidamos lo que conocemos. Lo que Claro, desconocemos, que no tenemos ideas, es difícil que lo protejamos, ¿no es cierto? claro, sí. Claro, es el entorno, es el lugar donde vivimos. Estamos orgullosos de estar sentados en el humedal más grande de la República Argentina, un humedal de casi 508.000 hectáreas, así. Y bueno, yo creo que la charla de hoy pasa por ahí, por Exacto. contarles un poquito lo que es el humedal, ¿no? Así que Y, gracias por esta oportunidad. y justamente, Raúl, contanos qué importancia tiene el humedal en el equilibrio ecológico. Muchísimo, sobre todo cuando se habla de los beneficios que tiene el humedal, tenemos que pensar de que son servicios ecosistemáticos, ¿sí? En el caso particular de los humedales, primero definamos qué es humedales, o sea, todos los cuerpos de agua, los espejos de agua de 10 centímetros hasta 3 o 4 metros, hay diferentes teorías respecto de la altura, pero siempre nos manejamos con esas dimensiones, es un humedal. O Bien. sea, charcas, lagunas, carrizales, riachos, en fin, todo ese recurso natural que tiene esas características es un humedal. Ese humedal tiene una función que está puesto ahí por la naturaleza. Vamos a citar eh, tres humedales grandísimos. Ustedes tienen el Liberá, Sí, pero el Gran Pantanal, por ejemplo, es un gran humedal. Los bajos submeridionales es un gran humedal. ¿Sí? Y nosotros estamos en el humedal Chaco, que como te decía, tiene 508.000 hectáreas, que va desde el paralelo 28 hasta el río Bermejo, la ruta 11 y todo lo que es la costa del Paraná-Paraguay. Esto quiere decir de que estos humedales, estos recursos que hay ahí, tienen una función. Lo primero es fundamental, proveen agua. sí. Siempre hay agua en el humedal, o sea, atendiendo a que todo el agua que hay en la superficie de la Tierra, el 70% es salada. Bueno, obviamente los humedales van a tener que ver, perdón, el 97% son aguas saladas de los mares y todo lo demás, y un 3% solo es el agua que nosotros tenemos disponible. Bueno, así que en los humedales vamos a tener esa posibilidad de tener un reservorio que en el caso de las inundaciones, por ejemplo, tiene una función muy importante. Cuando el río crece, Ujú. o el Paraná concretamente, cuando crece, se llenan esas lagunas muy despaciosamente y retienen el agua. Es como una gran esponja, Mm. como lo que sería el Gran Pantanal para tener una idea. Y cuando pasa la inundación, sueltan el agua despacito, de manera que no se sirven, tienen esa función específica ecosistemáticas de protegernos de las Mm. crecidas Claro. rápidas. Cuando Y llueve en las... también, ¿verdad? ¿Cómo? Cuando llueve también sucede eso, ¿no? También, y a su vez en las sequías son los que tienen el agua y van soltándola tan despacio, son las que conservan el agua. Por eso los humedales es un ecosistema bastante complejo Mm. para poder, digamos, manejarlos. O sea, ninguna de las regiones en realidad ha sabido manejar esta cuestión y por ahí se torna bastante peligroso modificar un poco. Pasó con los bajos submeridionales que unieron todas las lagunas y ahora cuando llueve se va el agua en 5 minutos y hay sequía. Todo lo que es la zona de los bajos, la gran parte de Santa Fe, del Chaco y de Santiago del Estero,
obviamente tienen esa problemática. claro. ¿Sí? Y, Este sería el humedal Chaco sí. sitio Ramsar. La característica que tiene este sitio, perdón, ¿me ibas a hacer una pregunta? No, 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 continúe. Bueno, esas palmeras, esa es la característica del humedal. La característica que tiene es que antes se pensaban que eran aguas que no servían para nada, entonces había que secarla y sembrar ahí. Bueno, hoy no, cumplen una función, Claro, regulan el sistema hídrico, regulan la temperatura, el calor, en fin, tienen una gran biodiversidad. Hoy, hoy se lucha notablemente contra la pérdida de la biodiversidad porque eso hace que los patógenos pasen a los seres humanos. claro, Entonces, los vectores pasen de los animales a los seres humanos. Bueno, y la pandemia es una consecuencia de la pérdida de la biodiversidad. En la medida que nosotros no protejamos este ecosistema, va a haber una relación más directa entre los animales y el hombre y va a haber más pandemias. O claro. sea, esas son las complicaciones de tocar, una palabra rápida decía, toquetear rápidamente los humedales y que pierden sus características de grandes productores de la biodiversidad que hacen bien al hombre, obviamente. Claro, Así que, exactamente. Y se mantiene se mantiene el equilibrio, ¿no? Lo que iba, claro, lo que iba a preguntar hoy era que en este humedal, además, en este que estamos hablando específicamente del Chaco, además, hay varios pueblos, ¿no? Entre 15 y 16 pueblos asentados en esa región. claro, el Chaco prácticamente son 15 pueblos, incluido Resistencia, Barranquera y todo lo que significa la costa del Paraná hasta Puerto Vaperón, Exvedia, ¿sí? Las Palmas, La Leonesa, en fin, todos esos lugares quedan comprendidos. Prácticamente el 40 y algo por ciento de la población del Chaco vive en esta región. Eso nos hace privilegiados, ¿no? Claro, Y lo que además en estos territorios hay animales muy especiales, son animales, digamos, que no se los va a encontrar en ninguna parte del mundo. Por ejemplo, en este humedal Chaco, lo que es Antequera y la zona, que está enfrente de Corrientes, sí. alberga una suerte de anguila, ¿sí? Ajá. Que es un pez pulmonado, o sea, los peces respiran por branquia, Sí, pero este pez cuando no tiene agua respira con pulmones. O sea, son especies únicas en el mundo, ¿sí? Son Bimnu se llama este animal que vive, que es casi tiene las características de una anguila. mira qué curiosidad, ¿no? Claro, y nosotros por ahí no conocemos esto y por eso los humedales son por ahí, digamos, toda esa los camalotes, todo lo que hay por Mm. sobre el humedal, tienen una función, eso están depurando el agua. O sea, Ah, cuando hay camalotes es porque están filtrando y están eliminando las toxinas del agua. O claro, sea, con el tiempo ese agua que está debajo de un gran camalotal va a ser agua factible de consumo humano, ¿sí? claro. Bueno, ahí se está viendo un humedal Sí. bastante ¿Y interesante, ¿sí? qué recurso tan rico tenemos, ¿no? No sé si somos conscientes de la riqueza de este gran recurso, tanto, bueno, este humedal chaqueño como nuestros esteros, este reservorio de agua dulce. Claro, y todo está conectado, o sea, no es que esto es una isla y Claro. que, no, indudablemente la característica que tiene este sistema es que aparecen, por ejemplo, en el Gran Pantanal, bajan al subsuelo y aparecen en el Gran Chaco. Claro, Se corren un poquito, vuelven a desaparecer y salen otra vez en los bajos submeridionales. O sea que cualquiera que se toque, indudablemente tienen estas características. claro. Además, por ahí no se dice mucho de las características. Ustedes tuvieron un gran profesor, un distinguido hombre de la ciencia, Eliseo Popolicio, que fue Ah, un gran hidrólogo, por decirlo así, con respeto a todos los que han estudiado la materia, creo que para mí, por lo menos, es uno de los más ilustres y distinguidos científicos de la región. Y él nos ha dejado muchas enseñanzas respecto de esto. Yo lo sigo mucho a Popolicio porque me ha dado a entender desde
Fíjense que yo soy abogado, Sí, sí, sí. no soy hidrólogo, pero Claro, las enseñanzas a través de las maestrías y todo lo demás en la que pude participar me ha dado un gran conocimiento y bueno, él tenía una visión muy particular. Ya en los años 90 nos hablaba de las consecuencias que íbamos a tener con el cambio climático. claro. Y a 30 años de aquellos acontecimientos, hoy, por ejemplo, tenemos esta realidad. Así que fíjese lo importante que fue este ingeniero de la región. Y él nos hablaba sobre todo de esto que ustedes van a ver acá, que es un sistema en realidad bastante complejo. Cualquier elemento que se toquen de este lugar indudablemente va a afectar a todo el sistema hídrico de la región. Exacto. Así que por eso por ahí hay que tener un poquito más de cuidado con respecto a esto, que a nosotros nos cuesta muchísimo imponer esto, ¿no? Es Seguro. muy difícil porque la gente cree que es una laguna y hay que ocuparla. No, la laguna está cumpliendo una función ahí. Acá, por ejemplo, hubieron funcionarios que cuando veían una laguna con camalota, hasta ahora, si usted ve por la avenida Sarmiento, bueno, dejaron un poco ahora. Sacaban todos los camarotes porque creían que le molestaba, que era mejor Claro. ver la laguna. Y en Que realidad era como estaba, suciedad. estaba purificando el agua, Exacto. purifica los venenos, purifica todo, o sea, purifica los metales pesados. Los camalotes son una gran función. Los países que no tienen camalotes hacen represas y le ponen camalotes para que se purifique el agua y la utilizan para tomar. O sea, fíjese hasta dónde hemos llegado y nosotros tenemos gratis por acá y Claro. no lo sabemos aprovechar. Y bueno, es en muchos casos la falta de conocimiento, ¿no? El Yo cuidar, creo el que la respetar. educación. Bueno, esto que están haciendo ustedes es muy importante porque forma base de lo que sería la educación ambiental. Sí, Así que, bueno, qué importante que es estar hablando en este momento porque a alguien le va a interesar y sobre todo seguramente. a los estudiantes, ¿no? Y es mucho más productivo en los alumnos de la escuela primaria, esto les pega muchísimo y los ayuda a Sí, entender este difícil mundo de el ambiente, porque eh, ecología, el oikos, es casa, o sea, nuestra casa. Así que, y las interrelaciones que hay entre todos esos elementos hace que sea un ecosistema perfecto. exactamente. Y creo que hoy también es como más lógico también entenderlo todo y ser consciente de la importancia del cuidado, porque estamos viviendo, que tal vez 30 años atrás no sucedía, pero estamos viviendo los desastres del cambio climático, ¿no? Cae nieve Claro. donde nunca o hacía muchísimo que no caía nieve, o esas grandes tormentas, esas grandes inundaciones, las grandes sequías, como está sucediendo ahora en la actualidad con nuestro río Paraná, la gran bajante. Claro, es un problema. El cambio climático tiene esas características, ¿sí? O hace sequía o hace que llueve mucho, ¿sí? Claro, El cambio climático es regional. Puede haber zonas donde al mismo tiempo ocurran las dos cosas. El calentamiento global ya es global, o sea, es claro, en todo el mundo, ¿sí? Lo que se procura es justamente mantener todos estos equilibrios para poder disminuir, ¿sí? Porque los humedales también retienen el carbono, ¿sí? claro. Los humedales, otra de las características es todo lo que se quema, combustible, todo lo que se deforesta, los humedales absorben eso y retienen el carbono para que no se vaya a la atmósfera y no se produzcan los cambios en la temperatura que son las consecuencias de las que estamos viviendo con esta gran sequía. No hay ninguna duda, eso es cambio climático como consecuencia de la misma actividad humana, ¿sí? Claro, Así exacto. que, así que estamos soportando el carbono que se tiró hace 50 años, así que imagínense lo que Wow. sería para el futuro. Por eso desde el ambiente se trabaja para un desarrollo, pero sustentable, sustentable y sostenido. O sea, sustentable quiere decir que lo que nosotros disfrutamos hoy como naturaleza lo puedan disfrutar también las generaciones futuras y Obviamente, sostenible en el tiempo. obviamente. Eso hace que vayamos eliminando aquellas industrias que son productoras de esos carbonos que hacen el calentamiento global, que es muy difícil explicar el tema
el aumento, pero lo vamos a entender como algo que modifica la temperatura y que nos produce estas consecuencias desastrosas. Muchísimas gracias, Raúl Coronel. Claro y preciso. Muchísimas gracias por compartir esta charla con nosotros y seguramente en el futuro vamos a seguir conversando, aprendiendo y acercándonos un poco a nuestro medio ambiente natural. Gracias. Gracias y lo felicito porque realmente es la mejor manera de hacerle entender a la sociedad de que debemos cuidar el medio en que vivimos, debemos cuidar el oikos, nuestra casa. Nuestra casa. Hay una encíclica, gran encíclica de su santidad Francisco que ha puesto en el tapete muchas cuestiones, dice que vivimos en un mundo lleno de porquerías, así que con eso Wow. ya... bueno. Ya es bastante. Muchísimas gracias. Que esté bien. Vamos a escuchar un poquitito de música y ya regresamos.